Pero muy buenos días, extraordinarios campeones en ventas. Dios les bendiga de manera sobreabundante. Nuevamente con ustedes, feliz y contento y agradecido de poder estar conectados todos los días, todas las semanas, todos los meses, todo el año, a través de los círculos de liderazgo. Recuerden, nos reunimos todos los días para crecer, para empoderarnos en pro de nuestros sueños y nuestras metas. En esta ocasión, estudiando a profundidad el libro Ventas desde la esencia de Lida Arias. Lida, te honramos y agradecemos a Dios por tu vida y esas riquezas extraordinarias que nos compartes en este precioso y poderoso libro. Un saludo especial para todos los seres humanos apoteósicos y extraordinarios que se están conectando en diferentes países, que estamos conectados a través del círculo de liderazgo. Entremos a nuestra lectura del día de hoy. Estamos aprendiendo a generar máxima conciencia para ir al siguiente nivel en las ventas. Estamos trabajando por cosas extraordinarias. Estamos trabajando por apostarle a la mega excelencia. ¿Listos? Entonces continuemos con la lectura de hoy. El ego y la esencia en las ventas. Al comienzo de este capítulo hablé de manera corta sobre lo que es ego y esencia. Sin embargo, llevado al campo de las ventas, es necesario ahondar en estos dos conceptos. Parto de esta pregunta: ¿cómo vas a aprender a vender desde la esencia si no sabes qué es lo contrario? No puedes saber si estás conectado a la esencia si antes no tienes conciencia de qué es el ego. ¿Qué es el ego? El gran oponente. Es esa vocecita que tenemos y constantemente nos quiere llevar a resultados que no son de conexión. Hay muchas personas que son conscientes de que los seres humanos tenemos dos voces, el ego y la esencia, pero no es fácil saberlo. Por lo regular, solo creemos que tenemos una voz, y lo más preocupante es que casi siempre esa voz es la del ego. Cuando oyes solamente esta voz, te haces víctima y títere de ella. Por ejemplo, si son las 10 de la noche y tu pareja no ha llegado, entonces tu vocecita del ego empezará a decirte dónde estará, qué estará haciendo. Empezarás a revisar el celular, a desesperarte, a hacer de todo, porque le hiciste caso a esa vocecita que quería hacerte títere de ella. Esa voz proviene del ego, viene de la inseguridad, de la duda, de la baja autoestima. Pero hay una buena noticia para ti. Tú puedes frenar esta situación. No le hagas caso y así obtendrás buenos resultados. Llevemos esto a las ventas. Si en lugar de estar conectado con la esencia lo estás con el ego, vas a sentirte inseguro en la venta. La duda hará que te preguntes: ¿será que no me van a comprar? ¿Qué hago? ¿Será que le digo o no le digo? Esa vocecita también te perjudicará en las ventas y harás que vayas directo hacia la desconfianza. Eso sin duda traerá un impacto negativo. Por eso es indispensable que sepas que tenemos varias personalidades del ego. ¿Cuáles son? Egoísta, humillante, incumplido, mentiroso, controlador, víctima, infiel, rencoroso. Todo lo malo que puedas tener, todo es del ego. Si crees que soy una persona empeñada en desprestigiar al ego, te equivocas. Él también tiene su lado bueno. El ego te recuerda en qué áreas de tu vida debes mejorar, qué áreas de tu vida debes sanar, te hace ver el contraste entre lo que es debido y lo que es indebido. Así como el ego tiene todas las personalidades que mencioné, también sirve para caer en cuenta sobre las cosas que debemos mejorar. Quiero que hagas un ejercicio. Toma tu cuaderno y escribe cuáles son las personalidades de tu ego y cómo eres en esa parte oscura de tu ser. Ejemplo, si eres controlador, egoísta, desleal, etc. ¿Cómo te fue? Espero que con este ejercicio hayas entendido que para tener excelentes resultados en las ventas no puedes estar conectado con el ego, aun si te están dando una estrategia de ventas poderosa para tu negocio o empresa. La vocecita de tu ego siempre te va a llevar hacia lo que no debes hacer. Un vendedor de esencia debe ser consciente de cuándo está en el ego y cuándo en la esencia. Allí radica la importancia de este ejercicio.
Pues al sacar una lista de las personalidades de tu ego, vas a saber qué es lo que tienes que cambiar. No podemos cambiar aquello que no reconocemos, aquello que no hemos identificado en nosotros mismos. Si la vocecita de tu ego te dice en este instante, no importa, solo eres un poquito mentiroso, no le creas. Uno es o no es. Si eres mentiroso, lo eres. Recuerda que los poquitos no existen. Si la lista que hiciste es muy larga, no te desanimes. Quiero que sepas que mi lista era extensa y que aún el ego aparece de vez en cuando, pues no estoy exenta de cometer errores, así como tú tampoco lo estás. Somos humanos, somos seres terrenales y vamos a caer en el ego en algún momento. Pero ocurrirá que a medida que vayas siendo consciente de tu ego, podrás elegir si quieres o no pasar mucho tiempo en él. Por ejemplo, si antes estabas en el ego 6 horas, las reducirás a 4, luego a 2, luego a 1, y así llegará el momento en que te harás maestro de tu emoción. Te irás del ego a la esencia y mantendrás tu conexión. Ahora quiero que abordemos otro aspecto importante, ya que confío en que has recibido herramientas útiles para irte del ego, además de que has hecho el maravilloso ejercicio de reconocer las personalidades de este. Eso es un punto de partida para que entres en plena conexión con la esencia. Un vendedor de esencia es la combinación perfecta entre carisma y carácter, entre esencia y estructura. La estructura o la técnica deben ir ligadas a la esencia para que puedan funcionar. Lo mismo si estás en la esencia pero no tienes una estructura, tampoco funciona. La combinación perfecta se da cuando te vuelves una persona que tiene mucha esencia y la libera, pero también está conectado a una estructura. Cuando estás en esencia te vuelves carisma y carácter a la vez. ¿Esto qué tiene que ver con las ventas? Mucho. Si eres una persona de carácter pero no estás conectado a tu carisma, parecerás un poco parco. Igual, si solo eres carisma, mucho amor, pero no tienes carácter, no te van a respetar. Será indispensable que cambies la emoción, ir del ego a la esencia y quedarte allí, en puerto seguro. Pero ¿cómo saber si estás en una o en otra? ¿Cuál es el termómetro de eso? La emoción, el cómo te sientas. Haz una lista de todo lo que activa tu ego, qué te da rabia, qué te hace sentir egoísta. Piensa en qué activa tu ego. Es muy importante que después de escribir qué lo activa, hagas conciencia de lo que te dije anteriormente, que cuando algo lo activa no es más que un reflejo de ti. Ya sabes que no te puede molestar aquello que no está dentro de ti. Así que muchas de esas cosas que escribiste y activan tu ego indiscutiblemente están en ti. Cuando se activa tu ego, es un indicador de que quieres señalar y juzgar a los demás para no hacerlo contigo mismo. Sin embargo, estoy segura de que en este momento ya has elegido ser un vendedor de esencia y por lo tanto una persona que toma responsabilidad de sí misma. Así que dejarás de ver hacia los demás y mirarás más hacia ti, hacia cómo mejorar, cómo ser mejor persona y cómo ser una mejor versión de ti mismo. Por ejemplo, si dices que tu ego lo activa la injusticia con la que te trata tu jefe, pero resulta que eres injusto con tus hijos, no estás siendo coherente. Pensarás que el injusto es él, pero tú también lo eres. Solo que en el momento en que estás en la oficina solo creerás que lo es tu jefe, pero resulta que como no estás en casa, entonces crees que no eres injusto. Pues sí lo eres, aunque en otra área de tu vida. Cuando eres consciente de esto, tu compasión aumenta y cuando eso ocurre te vuelves más comprensivo. Es maravilloso que eso ocurra porque a partir de ahí entablas conversaciones y relaciones de excelencia sin juicios y lo haces desde la sanidad. Eso ayuda a que te conectes. Así las personas, más que tus productos y servicios, van a comprarte a ti. Compararán tu luz, tu energía, lo que eres. Eso es lo que estarán comprando. Ahora bien, ¿cómo trabajo las personalidades de mi ego? Si por ejemplo soy controladora, ¿cómo puedo trabajar esa personalidad? Excelente pregunta. Es muy sencillo. Haz un listado de todo el impacto que ha traído a tu vida ser controlador. Y cuando lo hagas, haz conciencia de esto para que cuando te veas de nuevo en ese mismo escenario, sepas que solo debe durar 1 minuto. De inmediato debes abandonarlo. ¿Cómo hacerlo? Tomando la decisión de ser todo lo contrario a un controlador y viéndote de inmediato en un nuevo rol. De controlador pasa a ser confiado, amable, proactivo. Esto es un proceso, pero poco a poco lo vamos manejando. Lo importante es que comiences y que estés conectado.
Como vendedor de esencia debes estar conectado. Cuando lo estás, la divinidad, que es tu ser, tu fuente, fluye a través de ti. Esa divinidad estará allí para guiarte, para advertirte sobre riesgos y sobre todo para que estés seguro de que así actúa tu esencia. Esa conexión va a depender de que tu espacio esté disponible, libre de cargas, de piedras, de ataduras, libre de historias negativas y de dramas. Ese espacio debe estar libre para que escuches a tu esencia. Tal vez te puedas sentir confundido con todo esto y te preguntes, ¿cómo sé cuándo me habla el ego y cuándo la esencia? Pues quiero confesarte que yo sentí lo mismo al principio. La primera vez te sentirás confrontado, pero poco a poco vas a ir descubriendo que no es fácil diferenciar esa voz. Lo cual no te debe desanimar porque esto es un proceso, no es de la noche a la mañana. Si volverse un maestro fuera tan fácil, todas las personas lo serían. Pero hay que seguir los pasos e ir escuchando a tu esencia. Escúchala, porque aunque muchas personas están necesitando eso que tú vendes, una vez estás en la esencia, podrás aportar a sus vidas, podrás sanar un dolor, les solucionarás problemas y pasarás de ser solo un vendedor a ser un agente de transformación. Listo, hasta acá hemos hecho nuestra lectura del día de hoy y ahora vamos a trabajar con extraer esas perlas preciosas, esas perlas maravillosas que nos permite este precioso texto. Listo, entonces hoy comenzamos con un subtítulo poderoso y dice el ego y la esencia en las ventas. Entonces esto nos recuerda que hay una importancia de dos conceptos. Y si lo llevamos a lo que hemos venido aprendiendo de Napoleón Hill, Bob Proctor y otros de nuestros mentores, nos vamos inmediatamente al círculo de la polaridad, ¿de acuerdo? En la polaridad negativa está el ego y en la polaridad positiva está la esencia. Recuerden que de una u otra forma siempre está presente en nosotros las dos vocecitas. Esas dos vocecitas que metafóricamente también y que en realidad hablamos como el ángel y el demonio que nos susurran siempre a nuestras orejas. Pero recuerda siempre que nosotros siempre tenemos el poder de elegir, el poder de controlar y decidir cuál de los dos caminos vamos a seguir. Entonces recordemos que estamos trabajando en la importancia de ser conscientes. Estamos trabajando en la importancia de reconocernos, de conocernos. Y en esa forma de reconocernos y ser conscientes, estos dos elementos nos ayudan muchísimo. El ego y la esencia. ¿De acuerdo? Cuando estamos escuchando la voz del ego, como dice el texto, ¿cómo sabemos que estamos escuchando la voz del ego? Porque cuando el ego está hablando, nosotros nos consideramos víctimas y terminamos siendo unos títeres. El ego siempre nos va a llevar al pesimismo, el ego siempre nos va a llevar a lo negativo, el ego siempre nos va a llevar a lo peor, el ego siempre nos va a llevar a conflictuar, el ego nos va a llevar al lado equivocado, a la sombra en vez de a la luz. Pero lo importante es que nosotros tenemos algo, nosotros como la máxima creación de Dios tenemos el poder de decidir, el poder de elegir. La Biblia dice, en tus manos está el poder de la vida o de la muerte, de la abundancia o la escasez. ¿De qué depende? De lo que escojas, de lo que elijas. Así que espero que en conjunto podamos a partir de hoy seguir eligiendo todos los días la abundancia, seguir eligiendo todos los días vivir desde la esencia. ¿Y qué es vivir desde la esencia? Recuerda que esto no se trata solamente de las ventas, se trata de la vida. Somos seres humanos integrales, sistémicos, continuos, complejos, completos, grandiosos, extraordinarios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el ego qué más hace? Esto estamos hablando de, como dice el subtítulo del libro, llevemos esto a las ventas. El ego nos mantiene en la duda es lo contrario a la fe, la esencia es la fe activa, la convicción activa. Entonces, la voz del ego también nos perjudica cuando estemos siendo vendedores, cuando queremos llevar nuestras cosas.
Y luego acá el texto nos invita y nos da algo maravilloso, nos dice 9 disfraces del ego. Así que recuerda, vamos a seguir siendo coherentes, vamos a trabajar por la excelencia. Escuche, coherencia es diferente de perfección. Yo no estoy diciendo que ya seamos perfectos, quiere decir que estamos en construcción y que como estamos en el círculo de liderazgo y que estamos ya avanzados en mejora, seguimos en mejora. Entonces recuerde siempre acompañar sus procesos de aprendizaje con su cuaderno de notas. Entonces en su cuaderno de notas haga una lista de los 8 disfraces del ego. ¿Para qué? Porque nuestra tarea va a ser practicar, practicar y practicar para poder ser conscientes en algo que llamamos ahora, que se conoce como la conciencia plena, que viene de una técnica que se llama mindfulness. En esa conciencia plena seamos efectivos a la hora de reconocer si está hablando el ego, y el ego se disfraza de 9 disfraces. Número 1, egoísta. Número 2, humillante. Número 3, incumplido. Número 4, mentiroso. Número 5, controlador. Número 6, víctima. Número 7, infiel. Número 8, rencoroso. ¿De acuerdo? Entonces todo disfraz con la palabra o concepto que te lleve a lo negativo, a menospreciarte, a controlar, a disminuir, a restar, a dividir, a opacar, es el ego hablando. Entonces recuerda, el ego tiene un metalenguaje y la esencia tiene un metalenguaje. ¿Cuál es el ejercicio? Descubre, hazle un seguimiento durante 3 a 5 días de qué forma se disfraza el ego en ti, de qué forma hablas, cuál es el metalenguaje. ¿De acuerdo? Pero entonces también es importante reconocer que el ego también es un regalo. El ego es un regalo porque cuando podemos descubrir y reconocer que hay un algo, podemos irnos al otro lado donde está la abundancia, donde está el sol, donde está la luz, donde está la esperanza, donde está el propósito. El ego nos ayuda a entender dónde tenemos áreas de oportunidad y mejora en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de los negocios. ¿De acuerdo? Entonces descubre y encuentra y conecta cuáles son las personalidades o los disfraces del ego con que estamos trabajando. Y cambiémoslo al otro nivel. Esto para algunos puede parecer decir, pero venga, esto me parece a psicología o esto me parece a espiritualidad, pero esto ¿qué tiene que ver con las ventas? Pues tiene todo que ver con las ventas. ¿De acuerdo? Puedes estar tomando un curso de estrategias de ventas, puedes estar tomando una maestría en marketing digital y ventas, y tu ego va a estar ahí susurrándote, tu ego va a estar ahí hablando, tu ego va a estar ahí diciéndote, eso no lo hagas, eso no va a funcionar, no seas tonto, no seas iluso, ¿por qué crees que eso va a funcionar? El ego va a estar ahí trabajando. Y aquí hay un principio de aprendizaje que ya les he venido enseñando muchas veces. Hay un principio de transformación, un principio de educación que dice, nadie puede cambiar, lograr, mejorar algo que no conoce o algo para lo cual no tiene una imagen o algo para lo cual no tiene un nivel de comprensión. Por eso la Biblia dice, el hombre o el pueblo sin visión perece. Es decir, si no tienes una imagen correcta con la que puedas trabajar, vas a perecer. Es decir, vas a estar limitado. Es decir, vas a estar opacado. Y aquí el principio, Lida nos lo verifica cuando dice, no podemos cambiar aquello que no reconocemos. No podemos trabajar con aquello que no hemos identificado en nosotros mismos. Por eso te recuerdo siempre, y el reto es trabajar siempre con la persona más importante de toda la faz de la tierra. Debes trabajar contigo mismo, debes hacerte cargo de ti, debes amarte, respetarte, perdonarte, pero debes ser tajantemente exigente, debes ser altamente competitivo. Tú naciste para cosas extraordinarias. Hoy nos deshacemos de la mediocridad. Hoy hacemos un compromiso con la abundancia. Hoy hacemos un compromiso con la excelencia. Hoy hacemos un compromiso con lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser extraordinarios. Porque somos la máxima creación de Dios. Entonces reconoce cuáles son los disfraces del ego. Reconoce cuáles son las excusas y las babosadas mentales que te estás permitiendo. Reconoce en dónde no estás siendo íntegro y coherente. Perdónate, reconócete, confróntate en amor y haz un plan de acción para transformarte.
Recuerde que en el mundo espiritual, en el mundo de lo interno, recuerda, siempre hacemos un trabajo primero adentro, como es dentro, es afuera. Recuerden que no existen los intermedios, no existen los grises, es blanco o es negro, o se es o no se es. Entonces no podrías decir, lo que pasa es que yo soy medio íntegro, no, o eres íntegro o no eres íntegro. Y debemos trabajar en eso, en la excelencia, en la coherencia, y para eso necesitamos la ayuda de nuestros mentores y coaches, pero también necesitamos la ayuda de Dios el Creador, para que nos ayude, para que nos permita vernos como tal cual somos realmente y podamos confrontarnos en amor, y no es para desanimarnos como dice el texto acá. Y aunque personas como Lida que ya han crecido, o como yo que estamos creciendo también, no quiere decir que somos perfectos, no quiere decir que no estamos pasando. Por el contrario, ya lo tenemos tan claro que por eso seguimos creciendo, que por eso lideramos procesos, que por eso servimos, que por eso trabajamos todos los días en nosotros, por eso todos los días nos autolideramos, por eso todos los días hacemos el trabajo personal con nosotros mismos. Y por eso estamos tan comprometidos y apasionados por servir a los demás. La maravilla de este proceso de entrenamiento permanente en el cual estás conectado a través del círculo de liderazgo y a través del programa que estés tomando, sin importar si es coaching comercial, el poder del propósito, si es máximo desempeño personal, el sistema de aceleración de negocios, no importa, o desafiando tu destino, estás siendo acompañado por un mentor, estás siendo retado, estás siendo conectado a desafiar tu mentalidad, a cambiar tu estructura, a conectarte a un método, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que vamos siendo conscientes, a medida que vamos teniendo conciencia plena, como nos dice el texto, vamos a poder entrenar ese poder interior es el poder de la elección. Entonces vamos a poder elegir voluntariamente, decidirnos a habitar más horas del día en conciencia y menos en sombra o menos en ego. Y ahora el texto me encanta porque nos lleva a algo maravilloso y es la confirmación. Siempre digo que realmente todos los maestros y todos los mentores llegan a los mismos principios, a veces con diferentes palabras, a veces con diferentes gráficas, y cada vez que profundizo y profundizo y profundizo y aprendo, lo único que encuentro es la verificación de cosas que estamos aprendiendo, la verificación de cosas que habíamos aprendido y la verificación de cosas que hoy estamos estructurando y enseñando, y eso me encanta. Entonces también siéntanse privilegiados porque al ser parte de los círculos de liderazgo o al ser parte de cualquiera de nuestros programas de mentoría y coaching, están siendo llevados por un lugar maravilloso, un lugar donde somos aprendices, pero también somos mentores, pero también somos personas en construcción y en diseño, y obviamente mucho de este crecimiento es gracias a ustedes, participantes de estos procesos extraordinarios. Y aquí este libro maravilloso, Lida nos dice, un vendedor de esencia, escuche esto, es la combinación perfecta. Quiero pensar en combinación perfecta como una amalgama, es decir, una amalgama como cuando un dentista llega y mezcla una amalgama para hacerte una calza o para diseñar algo dentro de tu boca. Amalgamas porque junta dos elementos y dos elementos que se convierten en uno solo. Entonces no sirve que digas yo tengo este o que yo tengo el otro, sirve si dices yo tengo la amalgama de ambas. Y aquí el texto es preciso y maravilloso para ser tan contundente. Un vendedor de esencia es la combinación perfecta, es decir, la amalgama, es decir, la unión permanente entre dos elementos, en un lado, o dos caras de una misma moneda. En una cara de la moneda está el carisma y el carácter, son ambas cosas, y también está la esencia y la estructura, ¿de acuerdo? Entonces, algo que también he venido aprendiendo y enseñamos en nuestros procesos de entrenamiento, y aquí está súper confirmado y me encanta eso, es eso. Los seres humanos extraordinarios no solamente aplica para las ventas, aplica para la vida, aplica para ser padre, aplica para ser docente, aplica para ser gerente, para ser CEO. Para todas las acciones que tú quieras emprender en la vida, aplican estos dos conceptos. Necesitas tener un equilibrio, necesitas trabajar dos áreas, necesitas trabajar carisma y esencia. Carisma tiene que ver con empatía comunicacional, debe ser un buen orador, conectivo, respetuoso, buena escucha, comunicación asertiva, escucha activa.
pero debe estar llevado y conectado con tu esencia, es decir, que eres honesto, que eres transparente, que eres amoroso, que eres respetuoso, que te mueves desde quien tú eres. No necesitas copiar a nadie, necesitas ser la mejor versión de ti mismo. Y en el otro lado necesitamos también el carácter y la estructura. El carácter viene por desarrollar disciplina, autodisciplina y autogobierno, y eso es lo que estamos haciendo todos los días en los círculos de liderazgo. Y eso debe estar conectado a algo que llamamos el poder de la estructura, y ese poder de la estructura son metodologías, son herramientas, son sistemas. Entonces, si tú te das cuenta, miremoslo en el mundo de las ventas, hay vendedores con estructura que a pesar de que tienen la mejor estructura, no logran los mejores resultados porque les falta esencia y carácter. Y hay personas que tienen esencia y carácter, pero no logran los mejores resultados porque carecen de estructura. ¿Y quiénes son las personas que obtienen mejores resultados? Las personas que tienen estas 4 características: carisma, carácter, esencia y estructura. Y eso debe ir conectado. Necesitamos tener y desarrollar ambos. Entonces puedes hacer como un examen, puedes hacer como una autoevaluación y vas a poder reconocer que de los 4 elementos posiblemente estés bien en 2 y necesites desarrollar los otros 2. Entonces eso puedes comentarlo con tu mentor o coach correspondiente. ¿De acuerdo? Necesitas desarrollar, necesitas crecer. Y recuerde que hay un pegamento importante. Aquí miren lo que dice el texto: será indispensable que cambies la emoción para ir del ego a la esencia y quedarte allí en puerto seguro. Entonces recordemos que hay un elemento vital que conecta lo visible con lo invisible, y es la emoción. Por eso Neville Goddard nos dice: sentir es el secreto. Por eso es tan importante. Y como necesitamos reconocer y volvernos maestros en el manejo de las emociones, entonces aquí hay algo importante, y es: haga una lista de todo lo que activa su ego. ¿Qué le da rabia? ¿Qué le hace sentir egoísta? ¿Qué le molesta? ¿Qué activa su ego? Y después de que lo pueda escribir, haga conciencia de lo que le dije anteriormente, para que cuando se dé cuenta, cuando reconozca, cuando entre en conciencia y se da cuenta que algo está activando su ego, tome control y se deshaga de eso. Recuerde, todos los seres humanos, como la máxima creación de Dios, tenemos el poder de tomar decisiones, tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos, de controlar nuestras emociones. Entonces es muy importante. Entonces recuerde, primero reconocemos los disfraces o las personalidades del ego. Segundo, reconocemos los disparadores de nuestras emociones negativas. Y ya entonces estamos entrando en conciencia. Y hoy ya creo que en este instante, y eso que apenas estamos comenzando, podemos reconocer el poder de entender lo que verdaderamente significa ser un vendedor de esencia. Y la invitación es a que hoy afirmes, ojalá digas: a partir de hoy, lo verbalices en voz alta y digas: a partir de hoy yo decido y elijo ser un vendedor de esencia, un vendedor transformacional, un vendedor espiritual, un vendedor de profundidad, un vendedor que le apuesta a las relaciones por encima de las transacciones. ¿De acuerdo? Entonces es importante, pero recuerda, algo muy importante es, recuerda, primero trabajamos dentro, como es dentro es afuera. Si lo que estás recibiendo de afuera no te gusta, es porque hay cosas dentro de ti de las cuales tienes que hacerte cargo, las cuales tienes que transformar. Recuerda que para recibir lo espiritual que se va a manifestar en el mundo físico, debemos entender que no existen los grises, sino existen los extremos. O eres una cosa o eres la otra, o eres íntegro o no lo eres, o eres buena persona o no lo eres. Entonces te reto a que trabajes con eso. Acá el texto nos da el ejemplo de que de pronto alguien se está quejando de la injusticia de su jefe, pero lo único que está haciendo, no se trata de que su jefe sea mala persona, no se trata de que su jefe le tiene bronca, se trata de que el universo, por las leyes espirituales de Dios, está respondiendo está haciendo un reflejo de lo que hay en su interior, porque él es injusto en su casa con sus hijos y entonces está recibiendo. Pero curiosamente, tendemos a reconocer las cosas en otros, pero hay un principio, y es: no puedes reconocer en otros lo que no eres capaz de reconocer en ti. ¿Cuándo va a cambiar la realidad de ese jefe? Cuando tú reconozcas: wow, yo soy injusto, pides perdón, haces los ajustes necesarios, te haces cargo y trabajas desde la esencia. ¿De acuerdo?
cómo trabajar y cómo desarrollar el poder, o sea, cómo poder cambiar y poder fortalecerte desde el poder. ¿Cómo trabajo? O sea, ¿cómo avanzo? Listo, ya tengo identificada mi personalidad, por ejemplo, soy controladora, o por ejemplo, tengo otra debilidad del carácter, otro de los disfraces. Soy mentiroso, soy víctima, o soy infiel, o soy rencoroso. Entonces, ¿cómo trabajo eso? Bueno, primero lo reconoces. ¿Listo? Cuando ya lo reconoces y ya lo puedes llamar por el nombre, vas a coger una hoja de papel y en esa hoja de papel vas a hacer un listado de todo el impacto negativo, de todo lo malo. Si te salen 10, si te salen 20, si te salen 100, entre más cosas te salgan, vas a crear más conciencia, vas a profundizar más, vas a conectarte más. Y cuando creas esa conciencia y te das cuenta del daño personal, del daño colectivo, del daño del presente y del daño del futuro que estás tú haciendo con esa personalidad equivocada desde el ego, vas a ser consciente y vas a poder cambiar y vas a poder tomar una decisión. Recuerda, todos los procesos de transformación comienzan con una decisión. Es tan rápido como decir, a partir de hoy decido no ser más así. Es eso, tomas la decisión. Recuerda, no se trata solamente de vender productos o servicios, se trata de que comunicamos quiénes somos, comunicamos cómo estamos. Entonces, por favor, trabajemos profundamente eso, trabajemos en vivir y en habitar la conciencia, en habitar en esencia, porque de lo que somos es lo que le entregamos a los demás. Así que aquí hay un reto de grandeza. Creo que estamos aprendiendo cosas muy maravillosas y lo que tenemos son tiempos de trabajo. Recuerde, conexión número 1, desarrollo mental y paradigmático, que lo hacemos acá en Círculo de Liderazgo. Sales de acá y te conectas con el desarrollo espiritual, con tu práctica específica y personal, y luego sales de ese tiempo de espiritualidad profunda y te vas a la parte de la dimensión corporal, la dimensión de acción, la dimensión de manifestación. Recuerda, para poder manifestar debe haber un equilibrio, debe haber una coherencia, debe haber una integración entre tu mundo mental, tu mundo espiritual, emocional y tu mundo físico. ¿De acuerdo? Vamos con todo, andemos siempre de mejor para arriba. Bendiciones.